Presencia tan hermosa en este lugar y somos privilegiados, iglesia, de que estemos aquí en esta hermosa mañana. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. El Señor confirma todo lo que Él hace, Él lo confirma. Y el Señor en esta hermosa hora, pues de eso vamos a hablar, de nuestra salvación. Pero les invito a que abran la Biblia. En el libro de Hebreos, su capítulo 2, versículos 1 al 4. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Gloria al Señor Jesús. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Gloria a Dios. Hebreos, su capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Gloria al Señor Jesucristo. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús, como dice la Escritura en Colosenses 3:17, todo lo que hagas de hecho, de palabra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? 4 y último: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria al Señor. Te invito a que cierre sus ojos y ayúdame a orar. Te damos gracias, bendito Rey, en esta hermosa mañana. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor, de estar aquí delante de tu presencia. Bendito Rey, muchas gracias. Gracias por hacerte sentir en nuestra vida, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres grande, grande, Señor. Eres Rey de reyes, eres Señor de señores, eres el único, mi Señor Jesucristo. En esta hermosa mañana, Señor, te pido que seas tú, Señor, hablando, Señor, a través de, usando mis labios, Señor, que seas tú abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y poder aprender, Señor, de tu palabra y atesorarlo en el corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar sus asientos, amados hermanos. El Señor me dio un tema, recuerda lo que se te ha dado. Por si no lo acordabas, no te acordabas, el Señor en esta hora te dice: recuerda lo que se te ha dado. Amén. Y nosotros miramos ahí en la pantalla, el pastor me mostraba en la mañana la pantallita, y venía a mi mente de lo que el Señor hizo con un pacto. Él hizo con Noé. Él dijo: voy a poner una señal. La señal va a ser que voy a poner un arco iris, donde esta señal va a ser que ya no voy a destruir al mundo con agua. Y eso hasta el día de hoy está ahí. El Señor tiene ese pacto ahí firmado, podemos decir como una firma del Señor, diciendo: lo que yo prometí, eso va a ser así. Y nosotros tenemos eso para recordarnos, para acordarnos de que Dios ya no va a destruir al mundo con agua. Y mirando el arco iris, nosotros nos podemos dar cuenta de que Dios es fiel a su palabra. Y el Señor en esta hermosa mañana también Él puso una firma en nosotros. Él ha puesto algo en nuestra vida, y de eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes. Amén. Recuerda lo que se te ha dado. Nosotros, vamos a hablar lo que es nuestra salvación y cómo obtener nuestra salvación. Los que hemos obtenido la salvación y los que aún no lo han obtenido.
Y el Señor nos va a enseñar en esta hermosa hora cómo obtener esa salvación y cómo conservar esa salvación en nuestra vida. Allá afuera nosotros podemos mirar grandes iglesias, multitudes de gente diciendo te vas a hacer millonario. Nosotros que no tenemos dinero y te dicen que vas a ser millonario el próximo año y la gente grita amén. Pero qué tal si esa persona se muere y se va a morir nada más con la pura ilusión nada más de que va a ser millonario. Pero mucha gente a veces no te habla cómo ser salvo, cómo entrar al reino de los cielos, porque al reino de los cielos no vamos a entrar como nos imaginamos o como nosotros creemos. Nosotros al reino de los cielos vamos a entrar conforme la palabra del Señor nos lo manda. Y nosotros estamos aquí en esta hermosa mañana para saber cómo entrar al reino de los cielos. Y para los que hemos obtenido esa salvación, nosotros ya sabemos cómo lo tuvimos, pero ahora hay una pregunta: ¿lo estamos conservando? ¿Lo estamos cuidando esa salvación? ¿O qué estamos haciendo con el regalo que Dios nos ha dado? Gloria al Señor. Nosotros miramos aquí en el libro de Hebreos. Ahí miramos dos palabritas en el versículo 1. Dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Diligencia. Nosotros, la palabra diligencia es poner atención y cuidado a lo que nosotros hemos recibido. No descuidar. Necesitamos nosotros poner cuidado de lo que nosotros hemos recibido. Andar con diligencia, vamos a poner esta palabra cuidadosamente, pues, conservando ese regalo que Dios nos ha dado. Porque dice, no sea que nos deslicemos. No sea si nosotros no caminamos diligentemente, hay posibilidades de que nos deslicemos, nos desviemos de la verdad, nos desviemos de la palabra del Señor. Hay posibilidades de que nosotros descuidemos esa salvación que Dios nos ha dado. Y es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta hermosa hora, de cómo conservar esa salvación, guardar esa salvación que Él nos lo ha dado. No descuides esa salvación, no descuidemos esa salvación. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que se te fue dado? Lo que se nos fue dado es una salvación tan grande. Amén. Y la palabra tan grande es que sobrepasa cualquier tamaño. Así es. La palabra tan grande es una palabra que sobrepasa de un tamaño normal, un tamaño normal. O sea que lo que Dios nos ha dado es más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Amén. Sobrepasa cualquier tamaño que usted alcanza a ver. Esa salvación es tan grande. Y iglesia, a veces nosotros, eso grande, esa salvación que Dios nos lo ha dado, muchas veces nosotros lo descuidamos. Muchas veces lo descuidamos. Lo que nosotros hemos obtenido la salvación, levante su mano el que ha obtenido su salvación. Nosotros somos salvos. Somos salvos por gracia del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos esa salvación. Pero ¿cómo tú obtuviste esa salvación? La salvación es el regalo tan grande que Dios nos lo ha dado. Es algo que sobrepasa el tamaño normal. Andar con diligencia es para conservar la salvación. Es para eso nosotros necesitamos andar con diligencia, cuidadosamente, dándonos cuenta o fijándonos a ver a cada paso que nosotros estemos dando. ¿Cuándo se te fue dado la salvación? ¿Alguien recuerda cuándo se te fue dada la salvación? Es una escuela dominical. ¿Cuándo se te fue dada la salvación? ¿Te acuerdas de ese día?
¿Te acuerdas cuando el Señor te perdonó tus pecados? ¿Te acuerdas ese momento? Eso es lo que nosotros necesitamos acordarnos. Eso es lo que nosotros necesitamos tener en mente. El día en que nuestros pecados fueron perdonados por su nombre. Nuestros pecados fueron perdonados por la invocación del nombre del Señor Jesucristo sobre nuestra vida en el bautismo. Eso fue ahí cuando nosotros obtuvimos el perdón de pecados. Cuando nosotros creímos al Señor Jesucristo, cuando nosotros fuimos bautizados invocando su nombre, fue cuando nosotros obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Leamos Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Este mensaje el Señor nos ha estado dando muchas veces para que nosotros podamos entender que lo que Dios nos ha dado es grande, y por lo tanto el Señor nos encomienda, como es grande el regalo que Dios nos dio. Ahora el Señor nos recomienda conservar esa salvación que es tan grande. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y mas el que no creyere será condenado. Por eso nosotros, amada iglesia, hermano, hermana, que no te has bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, yo creo que es necesario ponernos a cuentas con el Señor, porque el Señor nos dice: el creer te va a llevar al bautismo. El que creyere y fuere bautizado. No puedes bautizarte si tú aún no has creído en el Señor Jesucristo. Pero si tú has creído que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, si tú crees que ese es el mismo Dios manifestado en carne, tú puedes ser bautizado. ¿Bautizado para qué? Para el perdón de tus pecados. El bautismo no es para que tú seas miembro de una iglesia. El bautismo es para perdón de pecados. Por eso decía al principio, allá afuera te enseñan muchas cosas. Tal vez te instruyen cómo ser un empresario, cómo ser un millonario, y te enseñan tantas cosas, pero no te enseñan cómo obtener el perdón de tus pecados. Pero gracias le damos al Señor que hay una iglesia que aún sigue predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados, y por eso nosotros siempre estamos diciéndole al pueblo del Señor que es necesario creer y bautizarnos para obtener el perdón de nuestros pecados, porque nadie va a poder entrar al reino de los cielos si sus pecados no han sido perdonados. Es necesario que tus pecados sean perdonados para poder ser partícipe de esa nueva Jerusalén. Pero eso es decisión tuya y decisión mío, amada iglesia. El Señor en esta hermosa hora quiere que nosotros sepamos y nos acordemos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Él nos ha perdonado y Él nos ha dado una salvación tan grande. Leamos Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 14. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 13 y 14. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Gloria al Señor. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Invocarlo ¿dónde, cuándo y cómo? ¿Cómo va a invocar el nombre del Señor? ¿Usted cree que toda la humanidad es salva? No. Todos mencionan el nombre de Jesús, sí, todos lo mencionan. Y el hecho que ellos lo mencionan allá afuera, eso no quiere decir de que sus pecados de ellos han sido perdonados. No. Hay un lugar donde usted y yo necesitamos invocar ese nombre glorioso para que suceda el perdón de nuestros pecados. Y ese lugar es en el bautismo. Porque usted pregunta allá afuera, allá toda la gente le va a mencionar el nombre de Jesús, todos, allá afuera. Hasta el diablo tal vez se atreve a mencionarlo, pero él no tiene la salvación, él no puede bautizarse y tampoco quisiera bautizar y llevar el nombre del Señor invocado sobre su vida, porque él ya no tiene perdón, él ya está condenado. Pero usted y yo, amada iglesia, es necesario que invoquemos el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Por eso, el invocar el nombre del Señor, el que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. ¿Y dónde lo vamos a invocar? Amados hermanos, que los que no han sido bautizados, amigos que no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, en esta hermosa mañana el Señor nos va a enseñar dónde vamos a invocar el nombre del Señor para obtener el perdón de nuestros pecados. Leamos Hechos, su capítulo 22, versículos 12 al versículo 16. El libro de Hechos, capítulo 22, versículo 12 al versículo 16. Cuando lo tenga, amados hermanos, diga un amén. Hechos, capítulo 22, versículo 12 al versículo 16. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Hechos 22, versículos versículos 12 al 16. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y lava tus pecados invocando, y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Dónde va a invocar el nombre del Señor? En el bautismo. ¿Para qué? Para el perdón de tus pecados. Allá afuera bautizan según Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en nosotros, como en la Biblia no hay nadie que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta iglesia no bautiza de esa manera. Nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, como dice las Escrituras. Y el Señor en esta hermosa hora nos va a mostrar, nos va a enseñar o nos está enseñando de cómo nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Hechos capítulo 22, Pablo relatando su testimonio, su conversión, cómo fue que él fue alcanzado por el Señor. Y nosotros, él contando la historia que hubo un hombre, Ananías,
en el versículo 16 dice, me dijo, digamos esta palabra que dijo Pablo, me dijo pues que me bautizara, que lavara mis pecados invocando su nombre. Y Saulo estaba dando su testimonio y Saulo fue bautizado invocando el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el perdón de nuestros pecados se obtiene no levantando nuestras manos solamente, sino invocando el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo. Cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor nos cambió una vestidura, nos cambió la vestidura y juntamente con el regalo de la salvación. Amén. Cuando nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor me ponía esto y voy a utilizar esto. Gloria al Señor. Nosotros, amada iglesia, quiero que usted piense en esto y medite en lo que el Señor nos quiere decir en esta hermosa mañana, porque es importante en lo que nosotros hemos creído. Es importante saber y acordarnos siempre qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque si nosotros llevamos en mente lo que el Señor hizo en nuestra vida, nosotros siempre vamos a caminar diligentemente conservando la vestidura que Dios nos ha dado. Él nos dio una vestidura y también Él nos dio un regalo juntamente. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, nosotros vivíamos allá afuera sin Dios, sin esperanza, con una vestidura sucia, una vestidura llena de suciedad, manchada de pecado. Pero llegó el momento en que tú creíste en el Señor Jesucristo y fuiste bautizado en su nombre, porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y cuando tú creíste en ese nombre y tu nombre fue invocado sobre tu vida en el bautismo, el Señor te dio una vestidura blanca, sin mancha, sin ninguna mancha. Esta vestidura es nueva. No puede alcanzar a ver una mancha. Y así como me dio una vestidura a mí, el Señor también le dio una vestidura al hermano, a las hermanas, a todos. Una vestidura individualmente. El Señor no dio una vestidura para esto para todos. No, el Señor dio un vestido nuevo a cada persona. ¿Y quién es el responsable de conservar esta vestidura limpia? ¿El pastor? ¿La hermana? ¿El hermano? No, ¿quién? Nosotros mismos. ¿Por qué una vestidura blanca? ¿Por qué una vestidura blanca? Para que nosotros nos demos cuenta cuando hay una mancha. Porque si nos hubieran dado una vestidura negra, pues nunca nos diéramos cuenta de la suciedad que hay en lo negro. Pero el Señor nos dio una vestidura blanca. ¿Para qué? Para que nosotros nos diésemos cuenta de las manchas que pueda obtener nuestra vestidura. Amada iglesia, cada quien es responsable de cuidar su vida en el Señor. Amén. Cada quien. Allá delante del Señor, cuando estemos allá con el Señor, o si el Señor viene y nosotros no estamos listos, no mantenemos nuestra vestidura blanca, no vamos a poder echarle la culpa al esposo, a la esposa, al pastor o la esposa del pastor o al hermano o el vecino. No vamos a poderle echarle la culpa a nadie, porque el Señor te dio tu propia vestidura y tú y yo somos responsables de conservar nuestra vestidura. En el libro de Efesios 5:27 dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. El Señor dijo: hijo, hija, te voy a dar esta vestidura.
Él perdonó nuestros pecados. Veníamos sucios del mundo, pero Él perdonó nuestros pecados y nos dejó blanquito, blanquito. Él limpió todos nuestros pecados por la invocación del nombre del Señor sobre nuestra vida. Pero Él dice, te voy a dar esta vestidura, pero por favor, no lo descuides. No descuides esa vestidura. No lo descuides. Necesito que me conserves esta vestidura sin mancha. Nosotros somos la iglesia. El pastor siempre nos ha enseñado, yo soy la iglesia. Amén. Usted puede repetir eso, yo soy la iglesia. En Efesios 5:27 dice que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Esa iglesia posiblemente solamente tú te estés guardando en santidad. Tú eres la iglesia, el Señor viene por ti. Si todos nos estamos guardando en santidad para el Señor, Él viene por nosotros. Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. ¿Qué voy a hacer yo cuando mi vestidura tenga una manchita? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer? El pastor en una ocasión nos enseñaba la lavandería del Señor. Esa enseñanza, la lavandería del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros teníamos una vestidura negra, totalmente negra. Pero vino Cristo y nos dio eso. Si tú miras una mancha por acá, si tú no lo atiendes, no lo limpias a tiempo, mañana va a haber otra y otra. Y este vestido va a estar sucio. ¿Qué tienes que hacer para que esta pequeña manchita se limpie? ¿Qué tienes que hacer? Venir al Señor Jesucristo. Amén. Y pedir perdón. Dile, Señor, mira, la vestidura que tú me diste, Amén. lo ensucié. Hice algo que no te agradó. Miré, pensé, sentí, deseé. Hice algo, Señor. Perdóname. Y el Señor automáticamente, el Señor te lo limpia. Gloria a Dios. Te lo limpia. Y ahí vas a mantener la vestidura limpia. Eso es lo que quiere el Señor. Pero ¿qué pasa, amada iglesia, en nosotros? Muchas veces pasa esto. Nosotros miramos los errores, las manchitas de nuestra vida y no lo atendemos a tiempo. Pensamos que no es pecado, pensamos como quiera, pues es uno solo y no pasa nada. Pero tu alma se está ensuciando y se va a seguir ensuciando si tú no vienes a Cristo y le pides perdón. Y si Cristo llega a venir, cuando tú aún no has limpiado, no has pedido al Señor que te limpie, que te perdone, al cielo no vamos a entrar. Es necesario que nosotros andemos diligentemente. Necesitamos andar diligentemente mirando nuestra vestidura a cada día. Analizando nuestra vestidura a cada día, iglesia. Tú posiblemente dijiste una mentira, pero como tal vez estás acostumbrada a mentir, dices, pues no pasa nada, como quiera, yo me voy para el cielo. Te estás engañando a ti mismo. Nosotros necesitamos vivir una vida santa al Señor. Es muy cierto, no somos perfectos, cometemos errores, pero por eso el Señor nos dice que reconozca tu error y ven a Cristo y pídele perdón y Él te va a limpiar esa mancha que tiene tu vestidura. Ahora nosotros, amada iglesia, nosotros analicemos nuestra vestidura, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Viene pronto. ¿Cómo te portas tú? ¿Cómo me porto yo? El pastor no puede ir todos los días a tu casa, tampoco a mi casa. No, él no puede. Pero hay un ojo, los ojos del Señor. Amén. Nos miran en donde quiera que nosotros nos podamos esconder. Amén, aleluya. ¿A dónde iré de tu presencia?
Si me voy para las estrellas, allá estás tú. Si me voy para la profundidad de la mar, allá estás tú, Señor. ¿A dónde voy a ir yo? ¿A dónde? ¿A qué lugar puedo esconderme donde tú no puedas verme? En ningún lugar. Dios conoce todo. Si tú y yo sabemos que Dios conoce todo, ¿por qué vamos a estar escondiéndonos con nuestro pecado, sabiendo que Él puede perdonar nuestros pecados cuando nosotros reconocemos nuestros errores? El problema no es cometer errores. El problema no es reconocer tu error y creer que estamos bien o que estás bien. Ese es el peor error del ser humano, del cristiano muchas veces. Creer que estamos bien, aún sabiendo que estamos mal, pues. Y no reconocemos nuestros errores. Pero el Señor nos dice en esta mañana, recuerda lo que se te dio. Lo que se te dio es algo grande, algo valioso. Esta vestidura, en el sentido espiritual, la vestidura es la que nos va a llevar, lo que nos va a ayudar a conservar la salvación. Esta vestidura, en el sentido espiritual, la santidad, el apartarnos para el Señor. Eso es lo que nos va a ayudar a conservar la santidad ante el Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros necesitamos ser santos y apartarnos a cada día. Pero por eso nosotros tenemos que mirar esta vestidura siempre. Siempre. Acuérdate que Cristo, el nombre del Señor fue invocado sobre tu vida en el bautismo. Acuérdate de ese día, acuérdate. Aunque el diablo venga y te diga, ¿te acuerdas que tú hace 20 años tú hiciste esto, hiciste lo otro? Mira, eres un miserable. Pero tú recuérdale el día en que el nombre del Señor Jesucristo fue invocado sobre tu vida. Porque desde ese momento en que cuando fue invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre tu vida, ahí fue donde obtuvimos el perdón del pecado. Aunque el diablo venga y te recuerde tu pasado, tú recuerdas ese día que Cristo perdonó tus pecados. Eso, iglesia, nosotros necesitamos acordarnos de ese acto tan valioso. Los que no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, el Señor te dice, invoca el nombre de Jesús y lava tus pecados, como le dijo Ananías a Saulo. Bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, el nombre glorioso del Señor Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, no lo hay, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo, Él nos cambió la vestidura y juntamente Él nos regaló, nos dio la vida, la salvación. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor nos ha dado una vestidura, amada iglesia. Y nos ha dado un regalo. Cuando Él me puso esa vestidura a mí, Él me dio un regalo. Vamos a poner esto de ejemplo. El Señor me puso la vestidura y me dio el regalo, que es la salvación. Un regalo es un regalo. Alguien me regala algo que yo sé que es valioso, yo voy a conservar ese regalo. Lo voy a guardar bien, posiblemente donde nadie pueda tocarlo o hacerle daño a ese regalo. Si yo estoy consciente de que ese regalo es valioso, lo voy a conservar, lo voy a guardar. Pero si yo no estoy consciente o sé que ese regalo no es valioso, lo voy a tener tirado debajo de la cama o en la sala o donde sea, porque no he llegado a entender que el regalo que me dieron es valioso.
nuestra vida en el Señor también, la salvación que Dios nos ha dado. Él nos lo ha dado para que nosotros lo conservemos. Si tú sabes que tu salvación de tu alma es valioso, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Conservarlo, guardarlo. ¿Y cómo yo voy a guardar mi salvación? Guardándome para el Señor, viviendo una vida que a Dios le agrada, esforzándome a cada día, porque todos los que estamos aquí, nosotros estamos en la misma carrera, con el mismo objetivo, con el mismo deseo de un día estar con el Señor Jesucristo. Pero hay algo, iglesia, que nosotros tenemos que estar conscientes de esto, que cada quien estamos corriendo en grupo, pero cada quien está corriendo por su propia vida. Cada quien. Por eso el Señor nos ha dado una salvación tan grande y el Señor nos dice que lo conservamos. Gloria al Señor. Leamos Hechos 2:38. Hechos capítulo 2, versículo 38. El texto es muy conocido para la iglesia del nombre del Señor Jesucristo. Por eso allá afuera, allá te pueden decir, el bautismo es para ser miembro de una iglesia. El bautismo es para tener privilegios dentro de una iglesia. Pero esta iglesia predica que el bautismo es para perdón de pecados, y si hay alguien que no sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, no se va para el cielo, porque nadie va a entrar al reino de los cielos sin que sus pecados hayan sido perdonados. ¿Qué dice Hechos 2:38? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Así dice? No dice así. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo? Para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para muchos allá afuera el bautismo no lo toman de mucha importancia. A ellos les da lo mismo bautizarlo de una manera o de otra manera. Pero aquí la palabra del Señor dice que el bautismo es para perdón de los pecados, y no es de cualquier manera. Es en el nombre del Señor Jesucristo. A todos nosotros, o tal vez a algunos, nos ha tocado conversar con personas que tienen otras creencias, que se basan en el libro de Mateo 28:19, y ahí se quedan. Pero nosotros, y dice, no, es que eso fue para judíos, eso no es para los gentiles. Pero la palabra del Señor muestra otra cosa. Si la palabra del Señor nos manda a bautizar en el nombre del Señor Jesús, ese nombre tiene que ser invocado en nuestra vida. De otra manera no va a haber perdón de pecados. Levantando nuestra mano tampoco va a haber perdón de pecados. Es invocando el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo. Es cuando el Señor nos entrega esa vestidura blanca. Él nos limpia, nos perdona de toda maldad que nosotros hicimos en el pasado. Gloria al Señor. Leamos Hechos, su capítulo 10. Vamos a ver unas citas para que no diga usted, el hermano Rodolfo dijo que es en el nombre del Señor Jesucristo, pero yo creo que es en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. No, diga, la palabra del Señor nos dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Y nuestro fundamento es las Escrituras. No es lo que yo pienso, lo que yo me imagino, no. Al cielo no vamos a entrar de esa manera. Nosotros vamos a entrar al cielo si nosotros hacemos lo que la palabra del Señor nos lo dice. En Hechos, su capítulo 10, vamos a ver un hombre llamado Cornelio. Pero voy a leer del versículo 44 al versículo 48.
Gloria al Señor. Usted en casita puede leerlo todo completo, el capítulo completo. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Si usted lee todo el capítulo completo, Cornelio no era judío. Cornelio era un hombre gentil. Él era un hombre temeroso de Dios, un hombre justo y piadoso, dice las Escrituras. Mucha gente es justa, es piadosa, mucha gente es temerosa de Dios, pero aún les hace falta algo. Es el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que le hace falta a mucha gente. Mucha gente es temerosa, mucha gente ora, mucha gente canta, mucha gente vive, trata de guardarse en santidad, pero hace falta algo. Cornelio era un hombre gentil, un hombre temeroso, piadoso de Dios, pero le hacía falta algo, y Dios utilizó los medios para que esa palabra llegara a los oídos de Cornelio, para que él fuese bautizado en el nombre del Señor Jesús. Usted puede leer toda la historia en casa. Dios trató con Cornelio, Dios le presentó un ángel a Cornelio, y Dios estaba tratando con Pedro lejos de ese pueblo. Dios trataba allá y trataba aquí. Dios hizo mover a Pedro de allá y venir a otro pueblo acá. ¿Para qué? Para poder hablarles de la verdad, y para que Cornelio fuese salvo, para que Cornelio fuese bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y tú que has venido aquí, amada hermana, amado hermano, no es casualidad, es que Dios te ama tanto, y el Señor quiere que el nombre de Él sea invocado sobre tu vida. Él quiere que tú y yo llevemos el nombre de Él invocado sobre vuestra vida. Nosotros miramos Cornelio, que era un hombre gentil, y fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. Ese es el nombre del Señor, el nombre sobre todo nombre, el nombre en que tú y yo obtenemos el perdón de pecados, el nombre que nosotros invocamos sobre vuestra vida. Ese nombre tiene poder. Es necesario, amada iglesia, amigo, amiga, hermano y hermana, es necesario ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, como lo enseña la Biblia. Como lo enseña la Biblia. El tal fulano allá, el líder reconocido, puede decir: no es así. Pero si la Biblia te muestra que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre del Señor Jesucristo, si queremos obtener perdón de pecados, es necesario que nosotros lo hagamos. Amén. Cornelio tenía la decisión. Dios mandó a Pedro a darle el mensaje, a darle la predicación del Evangelio. Pero de Cornelio estaba la decisión: creer en la palabra de lo que Pedro les estaba dando, o ignorarlo. Es lo mismo que el Señor nos dice en esta mañana. Está de ti, está de mí creer a la palabra o ignorar la palabra, y no pasa nada. Pero nosotros nos vamos a perder si no nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo y no tratamos de guardar también nuestra salvación. Aún nosotros que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, si nosotros no conservamos nuestra vestidura limpia, una vida apartada para el Señor, también nosotros podemos descuidar esa salvación y podemos estar corriendo peligro. Pero estamos a tiempo, mientras hay vida y esperanza. Tú y yo tenemos la oportunidad en esta
de analizar nuestra vestidura como está. ¿Para ti el bautismo para ti fue valioso? ¿O lo hiciste simplemente nada más por ser miembro en una iglesia? ¿Porque tú te bautizaste en el nombre de Jesús? O tú estás diciendo, no, es que yo me bauticé porque el pastor me dijo, o la hermana me dijo, o te bautizaste porque la palabra del Señor te lo mandó, porque tú lo hiciste. Si tú y yo no estamos valorando el bautismo del nombre del Señor Jesucristo, si nosotros no lo estamos valorando, estamos en graves problemas. En graves problemas. Tú y yo necesitamos saber qué fue lo que fue invocado en nuestra vida. Y los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, sabemos que ese nombre no es cualquier nombre. Lo que fue invocado sobre tu vida no fue cualquier nombre. Es el nombre sobre todo nombre. Y si tú estás ignorando aún esa invocación del nombre en tu vida, estás en grave problema. Pero el Señor es un Dios de misericordia y nos tiene aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver otros ejemplos más. Vamos a leer este libro de Hechos. Hechos, su capítulo 8. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. Vamos a ver las formas de cómo fue bautizado la iglesia primitiva, cómo bautizaban ellos allá. Y por eso, iglesia, nosotros es necesario que nosotros sepamos esto, lo que nosotros hicimos o lo que tú vas a hacer si te vas a bautizar en el nombre de Jesús. Yo te puedo decir, amado amigo, hermano, si no has sido bautizado en el nombre de Jesús, el día que tú lo hagas, hazlo porque estás creyendo a la palabra del Señor Jesucristo. Y yo te puedo decir que no hay ningún bautismo, amigos, tal vez que van a escuchar por las redes sociales. No hay ningún bautismo realizado en la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ningún bautismo realizado de esa manera. Todos los bautismos en la Biblia fueron realizados en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús. Todos nosotros y como fundamento nuestro es la palabra del Señor Jesucristo, y es lo que nosotros estamos leyendo en esta hermosa mañana. Leamos el versículo 16 y el versículo 17 de Hechos, su capítulo 8. Dice así: porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Eso en Samaria. Felipe estaba en Samaria. La gente creyó en el Evangelio, creyó en el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y todos fueron bautizados, dice, en el nombre del Señor Jesús. Y como ellos fueron bautizados, como la iglesia primitiva fueron bautizados, también esta iglesia ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Eso a mí me llena de alegría, de gozo, al saber que lo que nuestros hermanos de la iglesia primitiva lo practicaron, los que llevaban el nombre del Señor Jesucristo sobre su vida, es lo mismo lo que nosotros predicamos, y es el mismo nombre que nosotros llevamos en nuestra vida. Debemos de sentirnos privilegiados de llevar el nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre en nuestra vida. Aleluya, gloria al Señor. Leamos otro versículo. El fundamento nuestro es la Biblia, no es lo que pienso, lo que yo creo, lo que me imagino, no es las Escrituras. Gloria al Señor Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 1, y vamos a leer al versículo 7. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria al Señor. Hechos capítulo 19, versículo 1 al versículo 7. Gloria al Señor.
Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizado? Les preguntó Pablo. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron, escuche esto, y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor. El versículo 6 dice: y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Versículo 7. Eran por todos unos 12 hombres. Esos hombres eran conocedores de Dios. ¿Eran conocedores de Dios? Los discípulos de Juan eran conocedores de Dios. Eran hombres temerosos de Dios. Pero no habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Habían sido bautizados en el bautismo de arrepentimiento. La gente que está allá afuera conoce de Dios, sí. Habla de la Biblia, sí. Pero no han sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Allá afuera te predican y te dicen tantas cosas, y es palabra de Dios, pero hace falta algo. Lo que le hacía falta a los discípulos de Juan, lo que le hacía falta a Felipe, a Cornelio, gracias. A Cornelio, lo que le hacía falta a Cornelio. Cornelio era temeroso de Dios. Cornelio era un hombre piadoso a Dios. Dice que él ayudaba a mucha gente. Pero con eso no era todo. Hacía falta algo en la vida de Cornelio, y era el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Nosotros miramos aquí el capítulo 19 de Hechos. Ahí la palabra del Señor, ahí nos enseña que los discípulos de Juan eran conocedores de la palabra de Dios, pero era necesario que se volvieran a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Dice que el pueblo de Israel en Moisés fueron bautizados. ¿Por qué en Moisés? Porque Moisés era su libertador, Moisés era su guía. ¿Por qué nosotros nos bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo? Porque Él es nuestro libertador, Él es nuestra guía, Él es nuestro todopoderoso. Por eso es necesario invocar el nombre glorioso del Señor Jesús en nuestra vida. Oh, aleluya, gloria al Señor Jesús. Es importante el bautismo para obtener el perdón de nuestros pecados. Leamos Romanos su capítulo 6. Gloria al Señor. Vamos a leer otras citas, ya vamos a terminar, amada iglesia. Pero para hermanos, amigos que no han sido bautizados en el nombre de Jesús, si tú crees a esta palabra, bien puedes ser bautizado invocando el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Romanos su capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. ¿Qué pues diremos? Dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿en qué nombre? En Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre. En su muerte, hemos sido bautizados en su muerte. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No dice los que hemos sido bautizados en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos sido bautizados en su muerte. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que los que hemos sido bautizados
en Cristo Jesús. Qué bueno es el Señor, amada iglesia, que el fundamento nuestro es sobre apóstoles y profetas. Es nuestro, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Jesucristo es nuestro Dios todopoderoso. Y nosotros, lo que la iglesia primitiva enseñó, es lo mismo lo que esta iglesia lo sigue enseñando. Así la gente que está allá afuera, lo crea o no lo crea, la palabra del Señor dice así. Y dice que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesús. Lo importante es llevar el nombre de Jesús invocado sobre nuestra vida. ¿Cómo descuidamos la salvación? ¿Cómo nosotros descuidamos esa salvación? Ensuciando nuestra vestidura. Cuidando nuestra vestidura es como cuidamos nuestra salvación. Pero eso ya es de cada uno de nosotros. Es como nosotros queremos mantenernos para el Señor. Es como nosotros vamos a guardar nuestra vestidura. Esto es personal. Por eso es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Nosotros leemos en Juan su capítulo 3, versículo 3 al 5, el hombre Nicodemo. Nosotros miramos ahí, por eso es necesario nacer de agua y de espíritu. Hay que nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, pues nacemos con una vestidura limpia. Gloria al Señor. Juan su capítulo 3, versículo 3 al versículo 5. Gloria al Señor. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Es necesario invocar el nombre del Señor Jesucristo en nuestra vida para obtener el perdón de nuestros pecados. Invocar el nombre del Señor en el bautismo, en el acto bautismal. Ahí es donde vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo en nuestra vida. Gloria al Señor. Descuidar. ¿Qué es descuidar? Descuidar dice no poner atención y cuidado debidos en una cosa o persona. Eso significa la palabra descuidar, es no poner atención y cuidado. Por eso el Señor nos dice: no descuides. O sea, el Señor en otras palabras dice: pon atención, pon atención, pon cuidado a lo que se te dio. Lo que se te dio fue algo tan grande. La salvación es tan grande que sobrepasa el tamaño normal. Que sea, la salvación es algo tan grande, más de lo que donde llega tu mente. A veces nosotros tomamos ese regalo como muy poco valioso, pero el Señor nos dice: recuerda lo que se te fue dado. Se nos fue dado una vestidura blanca y también se nos entregó el regalo que es la salvación. Porque por gracia soy salvo, dice Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo. Y no es de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros, la salvación vino juntamente con la invocación del nombre de Jesucristo en nuestra vida. Necesitamos ser diligentes, ser responsables y consecuentes en nuestro compromiso con Dios. Diligencia, según la doctrina cristiana, es ser responsable, consecuentes en nuestro compromiso con Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Leamos Primera de Juan 2:12. Primera de Juan 2:12. Gloria al Señor Jesús. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Primera de Juan 2:12. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice: os escribo a vosotros, hijitos,
porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Eso es lo mismo que dice Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y ahora Juan diciendo que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a la última cita en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Un texto muy conocido. Primera de Pedro 3:21. Gloria al nombre del Señor Jesús. El bautismo no es para ser miembro en una iglesia. La Biblia dice que el bautismo nos salva, es para salvación. Dice el versículo así: el bautismo que corresponde esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La salvación, el bautismo no es cualquier cosa. El bautismo es perdón de nuestros pecados y obtener la salvación, porque nadie va a obtener la salvación si sus pecados hayan sido perdonados. Les invito a ponerse de pie, amada iglesia, y analicemos en esta hora. Si tú no has sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y tú crees a la palabra que se te dio, bien puedes ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. Iglesia, tú y yo que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, hagámonos un análisis de nuestra vestidura. ¿Cómo está nuestra vestidura? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos conservando nuestra vestidura? Desde el día en que Cristo nos perdonó por la invocación de su nombre hasta el día de hoy, ¿cómo está nuestra vestidura? Analicemos eso por un momento, amada iglesia, y clamemos al Señor. Si tú no has sido bautizado, dile: Señor, dame el privilegio de llevar ese nombre tuyo sobre mi vida. Y si tú ya has sido bautizado, dile: Señor, ayúdame a conservar mi vestidura limpia para ese día glorioso que tú vengas a levantar a tu iglesia. Y vamos a orarle al Señor. Vamos a platicar con nuestro Dios por unos instantes. Amada iglesia, es necesario que nos pongamos a cuenta, los que hemos sido bautizados y los que no han sido bautizados, en el nombre del Señor Jesús. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Dice: si tus pecados fuesen rojos, el Señor los va a emblanquecer. O si tus pecados fuesen los más sucios que pueda haber en el mundo, el Señor te los va a emblanquecer por la invocación de su nombre en nuestra vida. Iglesia, digámosle: Señor Jesús, gracias por todo. Gracias por darme el privilegio de llevar tu nombre en mi vida. Dile al Señor gracias, porque desde ese momento en que tu nombre fue invocado sobre mi vida, Señor, me perdonaste. Si tú le has fallado, dile al Señor: tú ese día me entregaste mi vestidura blanca, y yo muchas veces lo he ensuciado, y muchas veces he ignorado esas manchas en mi vestidura. Pero estoy aquí delante de tu presencia, Señor, para que limpies, para que me perdones, para que me ayudes a conservar mi vestidura blanca hasta el día en que tú vengas. Iglesia, hermanos y hermanas, es necesario venir a la lavandería del Señor. Es necesario venir a la sangre del Cordero. Aún esa sangre, aún el nombre del Señor sigue perdonando pecados. Iglesia, esta es la mañana que hizo el Señor para ponernos a cuentas con Él. Oh, pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas, amada iglesia, amado amigo, hermana, hermano. Digámosle: Señor, tal vez yo nunca había escuchado este mensaje. Yo no había escuchado, pero dile gracias porque tú me has dado a entender
tu palabra me has hablado en esta hermosa mañana. Habla con el Señor, platica con Él, que es el mismo Jesucristo que vino y que estuvo aquí en este mundo, caminando en estas tierras polvosas. Es el mismo que está aquí en medio de nosotros. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu del Señor está aquí, amada iglesia. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero podemos sentir su presencia.